Gracias que está con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Y el día de hoy les tenemos preparado un tema muy importante que se llama cómo lograr tener una mentalidad triunfadora. Y vamos a inspirarnos en todo este tema en un libro que es el libro de Nehemías. Es un libro del Antiguo Testamento y Nehemías fue un personaje muy interesante y vamos a darnos cuenta cómo a través de Nehemías vamos a ir descubriendo las características que tienen los hombres triunfadores desde la perspectiva de la palabra de Dios y cómo logran trascender también en la sociedad en la que les tocó vivir. Así es que quédese con nosotros porque usted irá descubriendo aquellos aspectos importantes que debemos de adquirir para lograr tener éxito y una mentalidad triunfadora en la vida y en las cosas también espirituales. Y como siempre me acompaña mi amigo Julio Márquez. Hola Francisco, un saludo muy grande a toda la gente que nos ve y nos escucha en este momento y sobre todo con ese tema que sí, va a ser muy interesante, Francisco, saber que existen ciertas características, existen ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ciertas cosas que podemos poner en práctica para tener todo este bagaje triunfador. Hoy en día lo estamos viviendo muy fuerte acá en la ciudad y con muchos ejemplos. Entonces vamos a trabajar muy fuerte en este sentido. Sí, muy bien, así es que quédese con nosotros y bueno, también siempre nos acompaña Paulina. Hola, gracias por estar con nosotros en este programa Saber Vivir y como siempre voy a estar esperando sus llamadas, que se comuniquen con nosotros para darnos sus comentarios, dudas, todo lo que pueda aportar para el programa ya sabe que es bienvenido. Y también al llamarnos puede participar para llevarse nuestros grandiosos regalos como el audio de Julio Márquez de 5 Pasos de Gigante y también el día de hoy vamos a estar regalando boleto para una de las conferencias que va a impartir Francisco y Julio próximamente, que se llama El Arte de Saber Vivir. Entonces, así que llámenos para ver si es el afortunado ganador, ya sea del audio o de uno de los boletos para la entrada a esta conferencia. Y bueno, vamos con Francisco y con Julio para comenzar con el tema. Bueno, vamos a platicarles un poquito de quién es Nehemías para ir entendiendo el contexto en donde se encuentra este personaje bíblico. Estamos hablando de la época alrededor de 500 años antes de Cristo. Nehemías es un judío que logró ser el copero del rey Artajerjes. Estamos hablando de que era un judío y que estaba haciendo un cargo importante en otro reino, del rey Artajerjes, otro pueblo. Él logró trascender en el puesto, que no vamos a tratar ese tema ahora, de cómo logró llegar a ser copero, pero nos vamos a quedar con que él fue copero. Para entender lo que significaba ser copero, les explicaré. Hoy en día vamos imaginando que es como el secretario de gobernación, el que está a un lado del presidente, el que consulta, con el que el presidente consulta todas las cosas importantes y las decisiones importantes. Eso era el copero del rey. Además de sus funciones, el copero también probaba los alimentos del rey antes de que él los probara, los alimentos y las bebidas, porque en aquella época se utilizaba con mucha frecuencia envenenar al rey. Entonces el rey tenía que elegir a su copero de alta confianza, de alta calidad moral, de gran lealtad, porque si el copero se prestaba ante los enemigos, el mismo copero podría envenenar al rey. Entonces, imagínense el cargo de qué importancia estamos hablando y obviamente Nehemías vivía con todas las comodidades que se vive en un reino. Tenía derecho a todas las comodidades, era el cargo segundo, como quien dice, del rey. Entonces vivía una vida holgada, una vida próspera, una vida hasta cierto punto, podemos decirlo, cómoda. Y en esas circunstancias estaba Nehemías. Pero cuenta que llegó un pariente de él y le contó cómo se encontraba el pueblo judío. Nehemías le dice: ¿cómo está mi familia allá en Israel? Y él le cuenta: las murallas de Jerusalén están devastadas. En aquella época, un pueblo sin murallas era un pueblo que era sujeto a los ataques del enemigo. Dice: yace en ruinas, pasan hambres y son explotados
por otros pueblos. La tristeza ha abundado en el pueblo de Israel. Entonces cuentan que Nehemías se entristece profundamente. Y aquí voy a abrir un paréntesis. En aquel entonces había un decreto que aquella persona que se presentara ante el rey con el semblante triste o el semblante cansado o malhumorado era pena de muerte. Hoy en día podríamos traducirlo a cuántas veces muchas personas se presentan a su trabajo malhumorados, sin ganas de trabajar, como se suele decir, con una cara de jeta que se le nota la apatía que tiene para el trabajo. Bueno, en aquel entonces era causa de pena de muerte. Entonces Nehemías debía de haber guardado toda la compostura para no manifestar eso al rey. Cuenta que Nehemías, cuando escuchó la noticia, empezó a trabajar por las noches haciendo un plan. Y aquí estamos hablando ya de un esfuerzo adicional de una mente triunfadora. Una mente triunfadora prevé lo que va a suceder en un futuro. Nehemías empezó a hacer un plan sin decirle nada a nadie. Pasó el tiempo, y en uno de esos días se presenta ante el rey Nehemías, y el rey lo observa y le dice a Nehemías: ¿por qué mi copero se presenta ante el rey con el semblante triste? En ese momento, los guardias, los escoltas, los de seguridad, desenvainaron sus espadas y las pusieron en el cuello de Nehemías, porque fue un atrevimiento muy grande el que hizo Nehemías al presentarse ante el rey con el semblante triste. Vamos a ver las primeras palabras que expresa Nehemías en ese momento. Nehemías le dice: que viva por siempre mi rey. ¿Qué significan esas palabras? Significan palabras de lealtad. Significan palabras de que él acepta su responsabilidad, pero también le está diciendo al rey que hay un motivo por el cual él está triste. Y aquí vamos a hablar tanto de Nehemías como del rey, porque también el rey, con gran sabiduría, le pregunta a Nehemías: ¿qué acaso? Dice, yo no te veo el rostro enfermo, no has padecido ningún mal que te cause ese dolor que estáis en tu cara. ¿Qué le sucede a Nehemías? Entonces Nehemías sabe que es la oportunidad de decirle al rey, y le dice: ¿cómo no he de estar triste si mi pueblo, mi familia, están viviendo en la desdicha y en la desgracia de no tener murallas y están siendo explotados? Explotan a los hijos de mis familiares porque se los llevan en esclavitud. Y entonces el rey dice: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? En eso, la reina le pregunta a Nehemías: ¿y qué necesitas de nosotros? Vean qué importante también la reina al lado del rey, haciendo preguntas inteligentes. Dice: yo necesito su permiso para ir a reconstruir las murallas. Era una odisea de palabras mayúsculas, o sea, no era cualquier reto ni cualquier objetivo. Era reconstruir todas las murallas que circundan Jerusalén. Para hacer un paréntesis, bueno, ahorita, en este momento ya se encuentra Pepe allá en Tierra Santa con todas sus peticiones, con todas sus llamadas. Pepe las está depositando. En esta semana es la semana donde están visitando precisamente Jerusalén. ¿Cómo ves la historia, Julio? ¿Hasta dónde vamos? Me parece muy interesante porque ya empezamos a descubrir ciertas características de una mentalidad triunfadora. Cómo él de alguna u otra manera tenía un proyecto muy claro. Y cuando tienes un proyecto muy claro, tienes que empezar a buscar el cómo desarrollarlo. Y en el cómo desarrollarlo es una pregunta, y en esa pregunta se empieza a generar un plan. Y vemos que la mentalidad triunfadora muchas veces llega del amor, del sentimiento, de las emociones, y todo esto vamos deshilachando, ¿no?, en la historia, que por supuesto es muy interesante porque vamos a ver características muy, muy determinadas
acerca de lo que es una mente triunfadora. Sí, por ejemplo, primero, ahorita debemos de entender de que él fue trabajando su plan porque tenía claro lo que quería. Claro. ¿Cuántas personas muchas veces van por la vida sin saber qué es lo que quieren? Y si tú no sabes qué es lo que quieres, pues te vas a desviar por cualquier camino. Vas a perder lo que se dice el poder del enfoque. Una mente triunfadora tiene la capacidad de enfocarse en aquellas cosas importantes y no en aquellas cosas urgentes muchas veces y no esenciales. Nehemías tenía un objetivo muy claro y diseñó un plan. Nehemías, hombre de Dios, antes de hacer el plan, aquí viene una característica clave. Narra los anales del libro de Nehemías que Nehemías oró a Dios. Le dijo: Señor, este es mi proyecto, este es mi plan, pero ¿cuál es tu plan y cuál es tu proyecto para mí? Hay que recordar que Nehemías la pasaba muy bien, o sea, él no tenía necesidad de ir a un pueblo que estaba devastado cuando él estaba viviendo en un reino que estaba debidamente construido y dominaba toda su zona. Él vivía en la comodidad y en la abundancia. Uno se preguntará, ¿para qué salirse de ese estado de comodidad e ir a un pueblo que está devastado? Bueno, esa es la característica de un triunfador. Un triunfador no basa su vida a una vida de comodidad, a una vida de confort, de hedonismo, sino que él tiene siempre un propósito más grande en la mente. Siempre va a haber un propósito detrás de una mente triunfadora. Y lo podemos ver en los Juegos Olímpicos, en los deportes, en un empresario, en un político, en un religioso. Cuando hay un propósito firme, más grande que inclusive que su propia persona, vemos ahí detrás de esto una mentalidad triunfadora. Sí, ahora, en este ejemplo, con esta historia, nos podemos dar cuenta que cuando alguien tiene un proyecto, o sea, un para qué, va a empezar a construir su plan también. Cuando tenemos claro lo que queremos, podemos empezar a enfocarnos. Y el enfoque tiene que ser muy preciso acerca de lo que quiero, porque hay personas, sí, que con una mentalidad difusa, una mentalidad equivocada en muchas ocasiones, piden las cosas o están enfocados en las cosas que no quieren que les pasen. Por decir algo, yo quiero que mis hijos estén bien, pero solamente estoy observando que existen problemas, que hay crisis, que está difícil, que el trabajo falta. Y si me estoy enfocando en eso, pues ténganlo por seguro que mucho de eso es lo que voy a estar viendo, porque voy a estar atento a eso. Pero cuando hablamos de mentalidad triunfadora, yo tengo un proyecto, yo sé lo que quiero, estoy claro en lo que quiero, voy a tener que enfocarme en aquellas cosas que me den el poder de empezar a realizar. Entonces vemos en este ejemplo de Nehemías cómo él tenía muy claro, él tenía ya su plan, y entonces también empieza a cuestionarse y cuestiona hasta Dios mismo, ¿no? Dice, ¿cuál es tu plan que también tú tienes para mí? Claro. Entonces, en esta parte de la mentalidad triunfadora también entra los cuestionamientos. Tienen que ser cuestionamientos muy poderosos, muy fuertes, que a veces nos hacen cimbrar. ¿Sí? Y es ahí donde vamos a seguir. Sí, vamos a continuar con esta historia y vamos a ir desmenuzando poco a poco esas características que nos refleja a través de Nehemías para ir entendiendo lo que es una mente triunfadora. Porque yo estoy seguro que usted se ha preguntado, ¿por qué a muchos les va muy bien en la vida y por qué a otros no les resulta el éxito que buscan? Y constantemente le están batallando. Y cómo vemos que muchas personas van triunfando. Así es que quédese con nosotros, háganos preguntas, comente sobre el tema y regresando de este breve espacio, de este breve corte, continuaremos con esta apasionante historia. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos hablando de mentes triunfadoras, cómo lograr tener una mente triunfadora y nos estamos inspirando en un personaje verdaderamente triunfador. Estamos hablando de Nehemías. Nehemías se le conoce con el nombre de Nehemías el reconstructor. ¿Por qué? Porque reconstruye como proyecto las murallas de Jerusalén. Nehemías, ya habíamos platicado que se presentó ante el rey con el semblante triste y vamos a irnos al texto bíblico para escuchar exactamente cuáles fueron las palabras de Nehemías. Estamos en el capítulo 2
versículo 3 en adelante. Dice que, ¿por qué te presentas con el semblante triste? Ya que no estás enfermo, ni tienes alguna aflicción en tu corazón, le pregunta el rey. Muy turbado, dije al rey. ¿Por qué estaba turbado Nehemías? Ya dijimos que presentarse con el semblante triste ante el rey era pena de muerte. Era pena de muerte. O sea, no podrías ir desganado ante el rey. Decían que en aquel entonces decían, el rey tiene tantos problemas como para todavía estar lidiando con los problemas de su gente, de su equipo. Aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuántas empresas no padecen este gran mal? Gente que no quiere ir a trabajar, gente que todo el tiempo se está quejando, está renegando, inconforme, se presenta ante el jefe con un semblante de tristeza, de agobio, de dolor, de apatía, y pues eso merma muchísimo la productividad, pero sobre todo, ese tipo de personas lo que están externando es una mentalidad mediocre. Y Nehemías no era un mediocre, había un trasfondo importantísimo. Tú y yo vamos a empresas y muchos de los males que padecen las empresas, inclusive también en las familias, es que gente que va a trabajar va sin ganas, ni deseos, ni pasión de trabajar. Sí, de hecho, no le gusta trabajar, no le gusta su labor, no le gusta su trabajo. Le cuesta dificultad decir, esto lo veo como una señal de agradecimiento de que tengo un empleo, de que puedo desempeñar una labor, una profesión. Y me tocó a mí hace ya algunos años, hace más de 10 años, hacer parte de un estudio dentro de una institución muy importante por acá en México, en donde el 70% de las personas estaban inconformes en su trabajo. Y todo eso se veía proyectado a la hora de atender al público, porque era una empresa o es una institución que atiende al público. Entonces, ¿cómo quería que los directores y la gente rectora de ese organismo, cómo querían que fuera un servicio de calidad si el 70% de las personas estaba inconforme con su trabajo? ¿Esto qué impacto tiene en la productividad? ¿Qué impacto tiene a la hora de desempeñar la labor? Porque está sucediendo en muchas partes. Si no amamos lo que hacemos, es muy difícil dar lo mejor de cada uno. Porque estoy pensando totalmente en otras cosas. Otra vez volvemos a la parte del enfoque, otra vez volvemos a la parte de mi proyecto, o sea, lo que quiero. Estoy mientras encuentro, estoy mientras hago otra cosa, estoy, pero no estás. Tal vez físicamente puedes estar, pero cuando tu proyecto no va de la mano con la pasión, con la fuerza que le puedes poner a hacer las cosas, a desempeñar tu trabajo, tu labor, es muy complicado. Sí, y eso ahorita estamos refiriéndonos a la empresa, pero también nos podemos basar a la empresa más importante, que es tu familia. ¿Cuántas veces el esposo no va con el rostro sonriente con la esposa o viceversa? O sea, aquí estamos hablando ya de un tema. Una mentalidad triunfadora es aquella que tiene una mentalidad de un enfoque claro de lo que quiere y se le nota en su rostro. Qué gusto da cuando vemos a familias felices, trabajadores contentos. Es parte fundamental de la mentalidad triunfadora. Entonces, turbado Nehemías, porque Nehemías no quería manifestar ese rostro. Sin embargo, el cansancio, según los estudiosos, dicen que estuvo trabajando por mucho tiempo. Después de su jornada de trabajo, por las noches, oraba y hacía un plan. Fíjense aquí, dos factores importantes: oraba y hacía un plan. Y aquí viene la expresión que espontáneamente dice Nehemías: viva eternamente el rey. Aquí ya estamos hablando de la lealtad de Nehemías y el reconocimiento que le daba al rey. Le está diciendo: yo estoy a tu servicio, a tu disposición. Y luego agrega: ¿cómo no he de estar triste mi semblante cuando la ciudad que guarda las tumbas de mis antepasados está destruida y sus puertas quemadas? Me preguntó el rey: ¿qué es lo que quieres? Fíjense el rey, qué interesante. O sea, ¿por qué me dices eso? O sea,
El rey muy inteligente dice, yo conozco a Nehemías, aquí ya viene la otra parte. ¿Cuántos trabajadores, cuántos patrones o dueños de empresa no conocen a su gente? El rey sabía que Nehemías era una persona valiosa. Entonces le pregunta, una pregunta muy sabia, ¿qué es lo que quieres? Claro. ¿Por qué me expresas que el pueblo está destruido? ¿Qué quieres hacer con ello? ¿Cuántos padres de familia no escuchan a sus hijos? No los conocen. Le quieren externar una necesidad, un problema y lo evaden. Claro. No cuestionan. Aquí el rey no evadió. Aquí el rey lo escuchó. Imagínate la escena. Estaba desenvainada la espada del escolta contra Nehemías. Claro. Y el rey dialogando. Y entonces, la mujer del rey, la reina, le dice al rey, ¿acaso piensas deshacerte de uno de tus mejores hombres del reino? Fíjense qué interesante. También la mujer con mucha capacidad le dice, ten mucho cuidado porque Nehemías es tu principal hombre. Es valioso. Es una persona valiosa. ¿Qué es lo que quieres? Entonces yo, encomendándome a Dios y al cielo, dice Nehemías, supe que esta era la oportunidad que Dios me ponía. Una mente triunfadora logra sacar oportunidades de las dificultades. Claro, si vamos construyendo la mentalidad ganadora, triunfadora de una persona, nos vamos a dar cuenta que tiene ciertos elementos. Y yo los he tomado de la manera en varios ejemplos que he visto en vida y por supuesto de personajes que han trascendido. Y yo le llamo las 6 P's, ¿sí? Del desarrollo personal, ¿sí? Lo que la mentalidad de un triunfador puede tener, ¿sí? No estamos hablando nada de bienes materiales. Estamos hablando de proyectos, de cosas hechas, de trascendencia, de legados. Pero una de las primeras cosas que yo lo mencionaba era tener ese plan. Nehemías lo tiene un plan. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene ese plan? De un proyecto, que lo primero que dijo es, yo quiero reconstruir, quiero ayudar, ¿sí? A mi ciudad, a la gente que está ahí, a mi familia. Y entonces se quedaba en las noches para desarrollar ese plan. Entonces cuando tenemos un proyecto, tengo el para qué, o sea, ya sé lo que quiero, desarrollo un plan y entonces me empiezo a preparar. Porque él de alguna manera en ese plan se está desarrollando, se está preparando, que es la tercer P. Desarrollo un proyecto, tengo un plan y me preparo, o tengo que estar preparado. Pero no preparado solamente de estar leyendo, informándome, no, preparado también para las cosas que pueden venir que no tenía dentro del plan. Claro. Sí. Entonces vamos con estos 3 elementos, nos faltarán otros 3 que ahorita los iremos descubriendo. Tenemos que tener un proyecto, tenemos que tener un plan, ¿sí? Desarrollar un plan y sobre todo tenemos que estar preparados. ¿Sí? Y Nehemías sabía que era la oportunidad. Dice, ahora es la oportunidad, entonces le muestra el plan al rey. El rey se queda impactado. ¿En qué momento hiciste esto, Nehemías? Y ya fue cuando Nehemías le dice, este rostro que usted ve es porque estuve trabajando durante varios días, por las noches, después de mi jornada en el reino, para hacer este plan. Aquí lo que acabas de decir, Julio, es que Nehemías no era un hombre improvisado. Una mentalidad triunfadora no es una mentalidad improvisada. Nehemías no improvisaba. Nehemías lo que estaba haciendo era trazando una ruta clara para lograr un propósito grande, porque el propósito no era en su propio beneficio, era un beneficio común, un beneficio para toda la ciudad. Entonces le pregunta a la reina, ¿y cuánto tiempo necesitas? Aquí el texto bíblico no dice el tiempo, dice, el tiempo que les di les pareció razonable. Según estudiosos dicen que Nehemías les pidió 3 meses, esto es 90 días. Dice, dame 90 días. Yo tengo un plan de que en 90 días puedo lograr reconstruir las murallas. Entonces el rey se impacta y dice, estamos hablando de un proyecto de grandes dimensiones, ¿cómo es eso? Y le empieza a decir todos los detalles. Entonces dice Nehemías que logró sacar el permiso del rey. Dice, si le parece bien al rey, podría darme cartas. Fíjense hasta dónde previó Nehemías. Ya cuando le dio la autorización, Nehemías le dice, oiga,
necesito cartas de usted para que vean que voy en su nombre. Pero además necesito que me apoye con tantos soldados, con tanto dinero, con tantos permisos, porque voy a pasar y voy a necesitar madera, voy a necesitar hombres, voy a necesitar... O sea, no improvisó nada. El rey quedó impactado. Estaba preparado. Estaba preparado, lo que comentabas. La P de la preparación. Una mentalidad triunfadora es aquella que se prepara. Usted que me escucha en casa, que me está viendo, yo le pregunto, ¿es una persona improvisada o se va preparando para provocar que las cosas sucedan? Ahí vamos encontrando ya grandes diferencias con este gran hombre que nos da un ejemplo de liderazgo, de mente triunfadora, inquebrantable, para sobreponerse de las dificultades. Aquí vimos que Nehemías estaba ante una dificultad inminente. O sea, la dificultad era que lo iban a matar. Y ante un poquito de luz que vio, dice, ¿y qué debo hacer? Mostró su plan. Y se dio cuenta que era la oportunidad que tenía y la consigue. Quédese con nosotros. Vamos a ir a un brevísimo corte, pero antes vamos a ver, da salida alguna de sus llamadas. Paulina, ¿qué tenemos por ahí? Sí, tenemos llamada de Judith Estrada de Michoacán. Dice, gracias por el programa. José Antonio Moreno de Guadalajara, que felicita también al programa. Connie Edith Pulido de Guadalajara, que felicita y saluda. Muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros. Patrocinio Jiménez de Guadalajara, que también felicita. María Concepción Pulido de Guadalajara, también felicita. Y Cristina de Aguilar de Zapopan dice, gracias por sus temas, siempre aprendemos mucho. Les recuerdo que al recibir sus llamadas pueden participar para ganarse los regalos que tenemos el día de hoy, como es el audio de Julio Márquez de 5 Pasos de Gigante, y aparte también puede llevarse 3 boletos completos que estamos regalando el día de hoy para una de las conferencias que va a impartir Julio y Francisco próximamente. Así que llame para que pueda participar y llevarse estas becas completas y pueda asistir a estas conferencias. Así que lo invito a que se comunique con nosotros para que se gane estos boletos y también el audio. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa Saber Vivir. Y bueno, les recuerdo que voy a estar esperando sus llamadas. Todas participan para ganarse los regalos que tenemos el día de hoy para el audio de Julio Márquez y la conferencia que está próxima, que se llama El Arte de Saber Vivir, que será impartida por Francisco y por Julio. En caso de que no llegaras a ser el afortunado ganador, bueno, puedes comunicarte a los siguientes teléfonos que también van a aparecer en pantalla, que son el 33 31 15 17 43, o si no, también al 36 42 33 96. Bueno, puedes comunicarse, en caso de que no seas el afortunado ganador, puedes comunicarte a esos teléfonos que van a seguir apareciendo en pantalla. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Muy bien, vamos a continuar con esta bella historia de una mente triunfadora, de un hombre triunfador que logró sacar de las adversidades lo mejor de su esencia, lo mejor de su personalidad. Nehemías era un hombre que estaba concentrado en el bien ser. En el bien ser, ¿por qué? Porque Nehemías, en su función como copero del rey, era un hombre de alta reputación, era reconocido por sus virtudes, por sus capacidades, por su lealtad y por su honestidad al rey. Era un hombre inquebrantable, intachable. Es por eso que el rey le da ese permiso, porque además Nehemías dice, bueno, en cuanto reconstruyamos las murallas, que forme parte del reino del rey Artajerjes. Entonces Nehemías, cuentan que se va, ya vimos que se dotó de soldados, de permisos, para poder transitar y que no le hiciera nada a Nehemías. Cuando llega a Jerusalén, ve todo aquello verdaderamente peor que como se lo habían contado. Y aquí viene otro detalle clave. Escúchalo muy bien, porque es una gran sabiduría
de un hombre que logró trascender, de un hombre que logró el propósito que estaba buscando. Dice Nehemías: llegué a Jerusalén y me quedé allí 3 días. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres, sin comunicar a nadie de lo que mi Dios me había inspirado que yo hiciera. Luego salí de noche a hacer una inspección de todas las murallas, sin contarle nada a nadie. Aquí estamos hablando de que un hombre con una mentalidad triunfadora siempre se adelanta a los hechos. Él no llegó haciendo ostentación de que venía en nombre del rey y que venía a recibir honores. Sí, no. Haciendo alarde, ¿no? Él, con mucha discreción, fue a hacer un recorrido. Ya después dice que al regresar a casa, congregué a los principales hombres de Jerusalén y les pedí que me hicieran una valoración de la situación. Y aquí vamos a encontrar a 3 diferentes tipos de personas para ver tú con cuál te identificas. Hay que recordar que Nehemías ya tenía su propio diagnóstico. Él lo hizo de manera personal, pero le pidió a la gente con la que iba a trabajar que le hicieran su diagnóstico. Los primeros le entregaron un proyecto altamente pesimista y le decían a Nehemías: es imposible que podamos lograr reconstruir las murallas de Jerusalén. Es carísimo, la gente está desanimada, los enemigos en cuanto se den cuenta que vamos a empezar nos van a matar. No se puede. A ese grupo Nehemías le llamó el grupo de los pesimistas. ¿Cuántas personas tienen esa mentalidad? Todo lo malo, todo lo negativo, nada se puede. En las empresas muchas veces sucede, este tipo de personas pesimistas, las invitas a las reuniones y se quejan porque es pura pérdida de tiempo. Si no las invitas, se quejan porque los estás excluyendo. Les pides la opinión y no la dan, pero ya después la dan, pero a manera de rumor y chisme. Cuando no se las pide la opinión, ellos hablan sin autorización. Son personas totalmente pesimistas y están buscando todo lo negativo de la vida. En la familia, una esposa negativa podría estar viendo todo el tiempo las cosas negativas de su esposo, todo lo malo de su esposo, todo lo malo de sus hijos, todo lo malo de tu situación. Un esposo pesimista va a ver todo lo negativo de su esposa, todo lo negativo de sus hijos, todo lo negativo de su trabajo y en fin. Ese tipo de personas, Nehemías las identificó perfectamente. Después llegó otro grupo de personas donde le dijeron: todo está difícil, le magnificaron las cosas, sin embargo, sí se puede. Nada más dinos cuánto nos toca a nosotros. Ese grupo de personas son los oportunistas. Son personas que siempre van haciendo algo a cambio de recibir una buena participación ellos. Y son más movidos por sus propios intereses que por el beneficio común. Y hubo un tercer grupo, donde le presentaron la situación tal como él había vivido, sin un optimismo ilusorio, sino con un optimismo realista. Le dijeron a Nehemías: la situación es difícil, sin embargo, si nos unimos como pueblo, podremos reconstruir las murallas de Jerusalén. Si se puede, el reto es grande, el reto es ambicioso. Vamos a hacer una pausa, vamos a pasarles en este momento un video donde nos va a ayudar a tener la perspectiva correcta de cómo enfocarnos en las cosas esenciales para obtener el resultado también en las cosas materiales. Porque Nehemías, además de reconstruir las murallas, iba a reconstruir el espíritu de un pueblo devastado. Vamos a ver entonces el video que preparamos para ustedes. ¿Cuál es tu historia?
Hoy inicia un nuevo capítulo en la historia de tu vida. Deseo que la tuya sea una historia digna de ser contada. La vida es un don, saber vivir el más bello arte. Para hacer de tu vida una bella obra de arte, debes de enfocarte en estas 4 cosas. Número 1. El bien ser. A través de valores y principios, como la honestidad y el servicio a los demás. No camines por la vida con una mentalidad de víctima, ya que la bandera de las víctimas siempre serán las excusas. Número 2. Enfócate en el bien hacer, a través de una vida virtuosa. Virtudes como la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia son el camino de tu realización. Tropezar en el camino forma parte del éxito. Cada virtud es una conquista. Número 3. Enfócate en el bienestar, que te lleva a la plenitud. Es un estado del alma. Es el gozo que viene de una vida útil y con un verdadero propósito. El éxito es ver hacia afuera. La plenitud es ver hacia adentro. Es un estado del alma. La plenitud consiste en el arte de saber vivir. Finalmente, enfócate en el bien tener. Es el éxito que se alcanza a través de una conducta ética. El tener es la consecuencia de hacer bien las cosas esenciales, sin atajos, siempre por el camino de la honestidad. Bueno, pues aquí tenemos una clave fundamental. Bien ser, bien hacer, bienestar, y la consecuencia será bien tener. Y con esto también nos damos cuenta, Francisco y amigos, cómo cuando tenemos claro esto, todo se fundamenta en el ser, en lo que soy. Una mentalidad triunfadora, si tiene claro su proyecto, ese proyecto muy claro, adelante, excelente. Si tiene un plan, excelente, ¿sí? Si tiene esa preparación, extraordinario. Pero ¿de dónde viene todo eso? Pues de la misma persona. Y entonces cuando tú tienes fundamentado en el bien ser, o sea, que lo que soy está fundamentado en mis virtudes, en mis valores, las cosas suceden de una manera mucho más poderosa, mucho más importante. Porque algo que sucede con Nehemías y con muchas historias de la gente que ustedes han visto, es que también tienen esta característica, no solamente de tener un proyecto, un plan, el tener la preparación, sino tienen una P también, que es pasión. Y esa pasión es la fuerza, la constancia, la dedicación, el esfuerzo, el esmero, que es que mi sangre vibre, que mi sangre fluya con mucha fuerza para hacer que las cosas sucedan. Cuando yo puedo tener un plan muy bonito y lo tengo ahí en papel, lo tengo desarrollado, pero no tengo esa pasión por hacerlo, a la primera me derroto. Y hemos visto mucha gente que tiene grandes proyectos, pero no tiene esa pasión, esa fuerza, esa constancia, y después algo le sucede como no esperaba y dice, no, mejor no, me dedico a otra cosa. Entonces no es tanto ese proyecto lo que querías, porque no está fundamentado en esa pasión, en ese ser, en lo que tú eres, en tus valores y en tus virtudes, para poder desarrollarlo con mucha fuerza. Sí, porque si no tienes los cimientos firmes, te vas a quebrar. Exacto. En las primeras dificultades. Nehemías se pudo haber quebrado ahí ante el rey, pudo haber enmudecido. Si no tuviera un plan, si no tuviera una preparación y esa pasión por salir adelante, se quebra. Pero dicho. O también, imagínate cuando llega y ve las cosas peor que como se las contaron. También él pudo haber dicho ahí, no, esto está, mejor me ¿para regreso? qué me meto en este tipo de problemas? Claro. Yo tan cómodo que estoy allá en el reino, mejor me regreso. Pero a las mentes triunfadoras no los mueve la comodidad, los mueve la pasión por su proyecto, por sus ideales. Obviamente todo sustentado sobre las bases de los valores y las virtudes humanas. Continuando con la historia, dice que convocó a los mejores líderes y obviamente se rodeó de la mejor gente. Él se rodeó de la gente más cercana del grupo de las personas con un optimismo realista.
al grupo de los oportunistas los mandó, como quien dice, de negociadores o de relacionistas públicos para distraer al enemigo. Él sabía que esas personas oportunistas tarde que temprano lo iban a traicionar. Sí. Y al grupo de los pesimistas los puso a hacer tareas manuales de oficio, en los cantos, en las cosas manuales, para que no se deprimieran. Qué gran sabiduría de Nehemías. Ubicó a todos, no desperdició a ninguno, pues, por llamarle de una manera. No quería decir la palabra desperdicio, pero pues es de alguna manera. De alguna manera es esa. Bajo ese escenario empezaron a reconstruir las murallas. Entonces, pues los pueblos, los reinos vecinos, dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo las murallas, montó en cólera. ¿Quién era Sanbalat? Bueno, pues el rey de otro pueblo, que tenía en la esclavitud al pueblo judío, ahí a Jerusalén, y se irritó mucho. Se burlaba de los judíos. Aquí viene el primer ataque. Es importante el primer ataque. Cuando tú vas a buscar un propósito grande, la gente se va a burlar de ti. Viene la burla, viene la carrilla, viene ¿cómo es posible? Este está loco, y, no va a poder, jajaja. Ahora resulta que ya te estás saliendo de nuestro grupo y quieres trascender. Quieres ser una persona mejor, más digna, más buena. Ahora resulta que vas a misa todos los domingos y te van a empezar a criticar. La crítica es el primer signo de que te estás moviendo, de que estás avanzando. De hecho, en el libro, yo recuerdo un pasaje que dice Sancho Panza y este personaje de Don Quijote. Don Quijote le dice a Sancho Panza: si los perros siguen ladrando, es porque seguimos avanzando. Aquí está muy claro. Sanbalat se enfurece y entonces dice, el primer ataque voy a ir a burlarme de ellos. Voy a decirles que lo que pretenden hacer, dice, esos miserables judíos pretenden terminar en un día las murallas. Ja, ja, ja. ¿Por qué dijo en un día? Porque vio que estaban trabajando fuertemente. Dice, pretenden levantar y reconstruir las murallas en un día. ¿Van a dar la vida a esas piedras? Les dice. Y dice, ni lo intenten. ¿Para qué lo intentan? Y empezó a querer infundir desánimo en la gente. Sin embargo, algunos se desanimaron, pero siguieron avanzando. No pasó nada. Después de la burla, viene otro ataque. Y eso también lo vemos. El siguiente ataque que hacen los pueblos, porque luego aquí, siguiendo con la historia, cuenta que 3 pueblos enemigos entre ellos se unieron para un mismo propósito: impedir que Jerusalén reconstruyera sus murallas. ¿Por qué? Porque los 3 recibían beneficios del pueblo judío devastado, era explotado. Entonces, al unirse entre ellos, empezaron con otro ataque más fuerte y se llama las amenazas. Empezaron a amenazar a Nehemías y al pueblo. Y le dijeron, si continúas con el afán de construir las murallas, vamos a matar a todos. Entonces Nehemías, en ese momento ya llevaban unas partes muy avanzadas, otras menos avanzadas. Nehemías convoca al pueblo, porque el pueblo ya ahí sí se asustó, y fueron a reclamarle a Nehemías. Fíjate nomás, fueron a decirle a Nehemías, porque ya estaban cansados, iban a la mitad del proyecto, el desánimo ya es importante a esas alturas, y aquí sí quiero hacer una pequeña pausa. En cualquier proyecto que tú emprendas, viene lo que se le conoce el desánimo de la mitad del camino. Y aquí no fue la excepción. Por eso esta enseñanza es importante para aquellos que deseamos tener una mente triunfadora. El desánimo viene a la mitad del camino.
en tu matrimonio, en tu empresa, en una relación y en un proyecto, en tu escuela. Estadísticamente, el índice de que los estudiantes dejan de estudiar normalmente es a la mitad del camino. Los matrimonios empiezan con dificultades a la mitad del camino. Las empresas tienen dificultades a la mitad del camino. Y te lo pongo con un ejemplo. Cuando tú decides ordenar tu guardarropa, un fin de semana, te arremangas las mangas, empiezas ahora sí, sacas toda la ropa, haces el resane, limpias, estás muy motivado, toda la ropa primero desordenas, la tienes ahí tirada, y llega la tarde del sábado, sabadito en la tarde, comes, la pesadez, llegas, volteas y ves el desorden que tienes en tu cuarto, en tu cama, y pasa por tu mente y dices, híjoles, yo estoy cansado, trabajo toda la semana, me merezco un descanso, me merezco un descanso. Y en lugar de continuar, te avientas arriba de la ropa a dar una siestecita. Si eres presa del desánimo, lo que va a suceder es lo siguiente. Ya en la noche vas a decir, no, para el domingo no quiero dejar nada. Vas a agarrar la ropa así como está y la vas a meter y no vas a avanzar. Sin embargo, si no sucumbes ante el desánimo, ante esa pesadez que se siente en la mitad de cualquier proyecto, tú vas a empezar gradualmente. Y en ese ordenar viene otra dificultad. ¿De qué me tengo que desprender? ¿Cuánta gente no se quiere desprender de una prenda que tiene ahí en su guardarropa por más de un año, no se ha puesto y dice, unos kilitos más que rebaje y me la voy a poner? Esta me la regaló mi tía y me gusta mucho. Si no nos desprendemos de aquello que estorba, va a arrugar la ropa que ordinariamente sí usas. En la mente muchas veces estamos saturados de ideas, de paradigmas, de creencias que nos estorban. Si no las sacamos, no dejaremos que entren cosas nuevas a nuestro guardarropa. En ese depurar hay que quitar y desprendernos de aquello que ya no utilizamos, de aquello que ya no es útil, porque si no vas a ser presa del desánimo. Y si eres presa del desánimo, no vas a continuar. Vas a dejar todos tus proyectos a medias. Eso grábatelo muy bien, porque es una regla inequívoca. Ahora, Francisco, parte de romper con ese desánimo, entraría en esta otra P que quiero mencionarles, que es la perseverancia. Cuando tenemos perseverancia, y es cierto, puede llegar un momento en donde hay desánimo, hay situación difícil, la gente empieza a bajar la energía, el equipo del que me rodeé y ahora ya no está funcionando como quisiera, pero es ahí donde sale la mente triunfadora, claro, donde sale liderazgo, claro, donde sale una comunicación clara, abierta, honesta, en donde puedo seguir con mucha pasión mi proyecto, impregnar y salpicar de esta emoción por lograr, por obtener, por llegar, ¿sí? Pero se necesita de perseverancia. Claro, y lo vemos en los deportes. Sí. Los atletas que realmente trascienden pasan por un momento de dificultad y se levantan. Y los que no, ahí se quedan. Y los que no, ahí se quedan. Dicen, no, qué difícil entrenar diario, alimentarme bien, no desvelarme. No están dispuestos al sacrificio. O igual en el matrimonio, no, qué flojera ya con mi esposa, con mi esposo, siempre discutimos, no llegamos a nada, mejor aviento la toalla. No, esa es la crisis del desánimo de la mitad del camino. Eso le sucedió al pueblo justo cuando iban a la mitad las murallas, en algunas partes, en algunas más altas, en algunas más bajas. Los pueblos enemigos entonces se unieron y dijeron, te vamos a atacar y te vamos a matar. Pero fíjense la trampa que le querían hacer a Nehemías. Le dijeron a Nehemías, Nehemías, pero te vamos a salvar a ti la vida. Vamos a ir tal día, vamos a atacar al pueblo, pero tú escóndete en el templo y te vamos a respetar. Tú y tu gente escóndanse en el templo y los vamos a respetar. Eso se lo mandaron decir con uno de los mensajeros de los relacionistas públicos, de los oportunistas.
Entonces Nehemías les dice, diles a ellos que prefiero morir en la batalla que morir como un cobarde. Diles que si ellos vienen, aquí los estaremos esperando. Entonces aquí viene una parte clave que hace Nehemías con el pueblo. Nehemías convoca al pueblo, primero a los líderes y luego al pueblo en general, y da un discurso importantísimo. Nehemías les dice, señores, no lo hagan por ustedes, sino por los hijos de ustedes. Esta reconstrucción no solo es para nosotros, es una reconstrucción para las generaciones que vienen. Y yo les aseguro que sus nombres quedarán registrados en los anales de la historia. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro de Nehemías, se van a dar cuenta que viene una parte muy aburrida, porque Nehemías empieza a nombrar persona por persona en la parte que estuvieron en la reconstrucción de las murallas. Nehemías cumplió con su promesa. Quedaron registrados los nombres de todas las personas que participaron en la reconstrucción en el libro de Nehemías. Y va diciendo, en tal parte, tal familia con tal personas, en tal parte, tal, y te va narrando cómo fueron reconstruyendo. Una persona triunfadora da el reconocimiento a las personas que apoyan. No se queda con el mérito propio y que por mí se hizo esto. Y Nehemías les dijo de un propósito mayor. Háganlo por los hijos de sus hijos. Háganlos por las generaciones venideras. Entonces dicen que el pueblo volvió a recobrar el ánimo. Y entonces Nehemías le dice, a partir de ahora, con una mano en la espada y con la otra la pala. Estaremos listos para, si el enemigo viene, defendernos, pero seguiremos trabajando. Y es más, doblaremos los turnos. Claro. ¿Qué te parece esta historia? Nehemías no se quebraba. Nehemías seguía hacia adelante. Vamos a ver después del corte qué sucedió con esta historia. ¿Cómo fue cuando viene el enemigo a atacar? ¿Qué es lo que sucedió? Quédese con nosotros, vamos a ir a un breve corte, pero antes de irnos al corte, vamos a sacar algunas de sus llamadas. Hay muchas. Que hay muchas. Muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros. Sí, gracias a todas las personas que se comunican con nosotros, como Magdalena Macías de Guadalajara, María del Carmen Guadalajara, Hilda Martínez de Tlaquepaque, dice, siempre son muy buenos sus temas, Josefina Velardo de Guadalajara, María de los Ángeles de Zapopan, Juan Alberto Hernández de Guadalajara, Marisela Bonilla de Santa Anita, Carolina Blanco de Zapopan, Elena Severín de Argentina, ella nos marca desde Argentina, muchas gracias Elena Severín, que te comunicas desde Argentina hasta acá, hasta México, sabemos que haces un gran esfuerzo. Ella nos dice, es un programa que nos ayuda mucho. Margarita Mendoza de La Piedad, Michoacán, es muy interesante su programa. Sandra Rodríguez de Chiapas, y ella nos pregunta, una ama de casa, ¿cómo puede salir adelante o de qué manera? Y bueno, vamos a un corte, pero antes les voy a hacer una preguntita. Para regresando del corte les daremos la respuesta. Y esta pregunta es, ¿cuáles son las virtudes cardinales? Les voy a dar dos opciones. A, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. O B, esperanza, paz, fortaleza y justicia. Vamos a un corte y regresando les daremos la respuesta correcta. Gracias por continuar con nosotros en este programa Saber Vivir. Y antes de ir a corte les hice una pregunta. Ahora les voy a dar la respuesta. La pregunta fue, ¿cuáles son las virtudes cardinales? Y la respuesta correcta es A, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esas son las 4 virtudes cardinales. Y voy a dar salida también a alguna de las llamadas de Alicia Álvaro de Tlajomulco, Liliana Romero de Guadalajara, María Gloria Martínez de La Piedad, Michoacán, Ángeles Gómez de Zapopan, Rosa Ortega de Zapopan, María Antonia Ayala de Zapopan, Carla Avelar de Guadalajara, Alejandro Sánchez de Zapopan, Ana Rosa Álvarez de Guadalajara, Maritza Verónica de Tlahuacán de los Membrillos, Mari González de Guadalajara, Guadalupe Lizarde de Guadalajara, Josefina Ruiz de Guadalajara, Yolanda Gómez de Guadalajara, y ella nos pregunta, tengo una hija que tiene 6 meses sin trabajo,
dice, cuando va a entrevista dice que le van a hablar y no lo hacen. ¿Le puede dar un consejo? Y también le gusta el traje de Francisco y la corbata para su esposo. Y bueno, está a su disposición para cuando guste. María Coria, de Zapopan, dice, soy una persona de 70 años y trabajo mucho. Mi hermano me dice que tome unas vacaciones, pero yo no me siento segura de irme porque puedo regresar y no encontrar mi trabajo. Norma Domínguez, de San José, Baja California, dice, ya van a pasar un negocio y lo que están diciendo me está motivando. Y bueno, también les recuerdo que todas las personas que están llamando pueden participar para llevarse el audio de Julio Márquez y así como para participar para los boletos de la conferencia El Arte de Saber Vivir. Puede comunicarse, si usted no se gana los boletos, puede comunicarse a los siguientes teléfonos, que es 3331, 1517, 43 y 3642, 3396, son los teléfonos que están apareciendo en pantalla también. Y si no, puede hacerlo también mediante correo electrónico, que es sabervivir@mariavision.com. Puede hacerlo mediante estos dos medios, de teléfono o correo. Y bueno, vamos a ver un video que les hemos preparado. Bueno, también les recuerdo que el material que puede conseguir, el material que estamos dando, puede también conseguirlo aquí en las instalaciones de María Visión o en las librerías de la zona metropolitana de Guadalajara. O también pueden mandarnos un correo a sabervivir@mariavision.com solicitando el material que solicita. Y bueno, ahora sí, vámonos al video que les tenemos preparado. Mujer, no olvides que el verdadero liderazgo se inicia en la familia. Una mujer líder es aquella que provoca que las cosas buenas sucedan. Es aquella que ante un problema se convierte en parte de la solución. Es una persona ordinaria con ideales extraordinarios. Una mujer líder es promotora de esperanza. Ve oportunidades donde otros solo ven dificultades. Una mujer líder sabe lo que quiere y lucha por conseguirlo. No culpa a los demás ni justifica sus fallas. Una mujer líder sabe que las quejas son la bandera de los perdedores. Tiene el valor de hablar con la verdad y es una virtuosa del sentido común. Una mujer líder mantiene un equilibrado sentido del humor. Y sobre todo, sabe que el amor es la fuerza invisible que transforma todo. Mujer, que a través de tus pensamientos, que a través de tus palabras y que a través de tus actos, logres hacer de tu vida la más bella obra de arte. Qué bueno que se ha quedado hasta el final del programa. Estamos ya en la recta final y espero que esta historia que hemos narrado le esté resultando de utilidad para sus propios propósitos de vida. Nehemías, obviamente, tenía todas las dificultades que muchas veces tú y yo también tenemos. Entonces, cuando el enemigo lo iba a atacar, el pueblo se congrega al sonar las trompetas, se congregan en un punto. En el punto donde las murallas estaban más fuertes, porque las murallas son protección. ¿Cuáles son las murallas que te protegen a ti? Tus virtudes y tus valores. Porque ante las dificultades son las virtudes y los valores los que nos protegen. Entonces el pueblo se congrega en un punto y el enemigo, al darse cuenta que no tuvieron miedo y que no huyeron, el enemigo no se atreve a atacarlos. Claro, porque los ven al unísono, los ven sólidos, los ven compactados, los ven con un mismo ideal, los ven con una comunicación que se nota. La comunicación no solamente se nota con palabras o con sonidos, se nota a nivel corporal, ¿no? En esa fuerza, en esas caras, me imagino que era, aquí estamos. Claro. ¿Sí? Y mucho de esto también se logra con esta última P. ¿Sí? Voy a hablar de las 6 y voy a decir la última.
Estamos hablando que tenemos un proyecto claro. La mente triunfadora tiene un proyecto claro, se enfoca en eso. 2, tiene un plan. Cuando ha desarrollado ese plan, tiene que prepararse, que es la 3, la P. ¿Sí? La 4, tenemos que vivirlo con mucha pasión, porque va a ser esa gasolina, esa energía que me va a llevar a muchas veces ver cosas que no me gusten, estar incómodo, pero con esa pasión, con esa fuerza, poder hacer las cosas. 5 es la parte de la perseverancia, que es la que vence el desánimo. La que vence el desánimo, esa perseverancia que a tantas personas hemos visto que tienen grandes proyectos, pero sin perseverancia no sirve de nada. Y por último, paciencia. Por ahí escuchaba una pregunta que mencionaba Pau acerca de una joven que está buscando trabajo. Paciencia, pero la paciencia tiene que estar puesta en acción. Porque si no vamos a decir, no, puede decir alguien, no, es que yo tengo tanta paciencia que estoy esperando aquí que me llamen para trabajar. No. La paciencia tiene que ser que para todo hay un tiempo, hay que tener un proyecto, un plan, pasión, perseverancia. Estas P's, una sin la otra no sería nada. La mente de un triunfador conjuga estas P's. Entonces tenemos que darle mucha fuerza a esa paciencia también, pero puesta en acción. No solamente esperar por esperar. Sí, por supuesto. Y bueno, ya estamos en la recta final. ¿Quieren saber en cuánto tiempo se reconstruyeron las murallas de Jerusalén? Lo vamos a ver en el próximo programa. No, bueno, vamos a darles hoy. Lograron reconstruir las murallas en 52 días. Fue un récord inaudito, pero esa es la primera parte de la reconstrucción de las murallas físicas que logró hacer Nehemías en Jerusalén. Pero la parte más difícil era la reconstrucción del corazón de un pueblo devastado, de un pueblo que se promovía la corrupción, la deshonra, el fraude, estaban alejados de Dios, y la tarea más fuerte de Nehemías no fue la reconstrucción de las murallas físicas, sino la de las murallas del corazón. Y eso sí, lo veremos en un siguiente programa. Por hoy hay que quedarnos con esa mentalidad triunfadora de Nehemías de lograr reconstruir las murallas físicas de un pueblo que había sido devastado. Muchas gracias por comunicarse. Vamos a dar salida y vamos a dar los nombres de las personas que se han ganado los boletos para la conferencia y también del audio de Julio Márquez. Vamos con Paulina. Sí, vamos a dar aquí muchas llamadas. Y a ver, el audio se lo lleva, vamos a ver, Yolanda Gómez. Muchas felicidades, eres la ganadora del audio. Y ahora el primer boleto se lo lleva Juan Alberto Hernández. Muchas felicidades, eres ganador de uno de los boletos para la conferencia. El segundo boleto que estamos regalando el día de hoy se lo lleva Liliana Romero. Muchas felicidades también, Liliana. Y el último, el tercer boleto del día de hoy, se lo lleva José Antonio Moreno. Muchas felicidades a todos los ganadores y gracias también por comunicarse con nosotros. Y bueno, recuerden, los teléfonos los pueden pedirlos también por correo, que es sabervivir@maravisión.com, para pedir mayores informes, o también comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros en todo el programa. Bueno, pues Gracias. Estamos ya terminando. Gracias. Que Dios Francisco. los bendiga. Gracias a todos. Un saludo muy Hasta grande. luego. Hasta pronto.